ellos los que tienen que aprender a manejar un libro de texto con otro paradigma, con otra estructura, con otro manejo del conocimiento, con la inclusión de los saberes de la gente que antes no estaban incluidos. Y tienen que aprender a contextualizarlos en su localidad, a buscar los problemas, a hacer que estos problemas tengan sentido para ellos. Tienen que buscar los aprendizajes fundamentales que no tienen el mismo énfasis, pero con los cuales ellos ya están formados para atender. Entonces, hay una especie de crisis ahí. Tienen que complementar lo que falta, lo que no está, los errores que se han detectado, que sí existen en los libros, y además evaluar por campos formativos, con libros de texto que no están por campos formativos, sino por aula, escuela y comunidad. Por otra parte, si los libros se trabajan por proyectos, que cada proyecto, cada aula, escuela y comunidad son 3 libros, a su vez tiene abordados los 4 campos formativos con varios proyectos, ¿sí? Entonces surge la pregunta, y esta es la crisis actual, ¿eh? Esta crisis se está viviendo ahorita. ¿Qué libros, qué cuadernos se le piden a los niños? Las escuelas ya habían pedido cuadernos para español, matemáticas, ciencias, historia, geografía, y ahora pedimos libros por aula, escuela y comunidad, ¿sí? Es decir, uno por cada uno de los libros, o pedimos cuadernos por campo formativo, porque si pedimos por campo formativo se trabajan con los 3 libros, ¿sí? Y si se trabajan con los 3 libros, entonces, ¿qué evalúo? Ese nivel de complejidad está ahorita, ¿eh? O sea, ya me habían pedido cuadernos y ahora tengo que volver a gastar. Lo están diciendo las madres. Esta sí es algo que surge de la nada así, ¿sí? Así está. Y lo que surge paralelamente también es la crisis de la evaluación, porque ¿qué evalúo? Los proyectos de aula, los proyectos de escuela, los proyectos de comunidad o el campo formativo de saberes, naturaleza, sociedad y de saberes y pensamiento matemático, de ética, naturaleza y sociedad y de lo humano a lo comunitario, que vienen incluidos en cada libro. Entonces, hay una complejidad en la evaluación que no han definido todavía porque no ha salido el acuerdo de evaluación, ¿sí? Y además, hay una evaluación formativa donde se ubican procesos en elaboración de proyectos distribuidos en 3 libros. Lo que quiero que vean, porque han de decir, bueno, esta loca de qué está hablando, ¿eh? Es que hay una complejidad muy grande en este nuevo paradigma a la hora que llegue al aula. Y que aquí lo que tenemos que estar como muy conscientes es que además hay otros impactos. Porque, por ejemplo, la biblioteca de aula y la biblioteca de la escuela está constituida con el paradigma de la modernidad separada por disciplinas del conocimiento, ¿sí? Y no está hecha para esta nueva manera de trabajar. Es decir, que el maestro va a tener que elegir los libros de su aula, de su comunidad o de la biblioteca que puedan contribuir a los proyectos que están ahí. Por otra parte, sí, además de toda esta problemática que surge, actualmente con esta reforma hay algo que los maestros me han dicho, es algo que sí me han dicho reiteradamente, con los cuales tengo mucho contacto, ¿sí? Que es que si en las reformas anteriores se les hacía responsables del bajo nivel educativo de los niños y las niñas, hoy se les hace responsables del diseño y la elaboración de los libros, del cambio educativo, de la revolución pedagógica y de la transformación social. Todo esto sin aumento de recursos, ¿sí? Es decir, un cambio paradigmático tan fuerte se da sin aumento de recursos. Ayer Alma decía que se otorgaron 190 pesos para el proceso de profesionalización y actualización del magisterio con un cambio paradigmático tan profundo que implica una reorganización de conocimientos, de uso de libros, de uso de cuadernos. Entonces, no ha habido recursos para eso. Esta reforma requiere muchos recursos. Y aquí es a donde tendríamos que estar trabajando, porque para que esto realmente sea posible se requieren muchísimos recursos para abordar la complejidad que implica una reforma como tal. Pero también tendríamos que estar pensando en que es algo que a mí me preocupa muchísimo, en 18 años hemos tenido 3 reformas educativas, todas distintas entre sí, no ha terminado de llegar una cuando ya llegó la siguiente. Se aplica la 2011 y inmediatamente entra el 2013 y dice vamos a hacer otra, y entra el 2018 y dice vamos a hacer otra, y entra el 2019 y dice vamos a hacer otra. 3 reformas, no ha bajado una cuando ya está llegando la siguiente. Los maestros están cansados y están hartos. A mí lo único que me queda claro es que ¿por qué surgen tantas reformas? Porque no hay un acuerdo entre estos 2 paradigmas, porque el paradigma de la nueva escuela mexicana no es nuevo, tiene rato construyéndose abajo, con grupos de oposición fuerte, y hay que observarlo.
Hay que observar que existe esta diferencia en la educación mexicana y necesitamos llegar a acuerdos. Un acuerdo que implica que nos pongamos mínimamente de acuerdo entre lo que implica un paradigma que no se va a quitar por el otro. No es cierto que un paradigma desaparece cuando llega el siguiente, coexisten. Aquí lo que surge con este nuevo paradigma es que coexisten dos visiones de la educación que tienen que encontrar, ¿sí?, un encuentro, un punto de acuerdo mínimo, ¿sí? Hay cosas de esta propuesta que son muy interesantes que habría que retomar, que sí hay que sentarlas a discutir. Por ejemplo, este asunto de las etnomatemáticas, cómo aprenden los indígenas en los bordados, en los huipiles, las figuras geométricas, por qué hay ciertas ausencias en los libros, porque tienen su límite, porque las etnomatemáticas tienen su límite, ¿sí? Entonces, este asunto de la ciencia, cómo se aborda, porque también está esa perspectiva de que los pueblos indígenas tienen saberes que hay que aprovechar, estamos de acuerdo, pero toda esa discusión, ¿sí?, entre estas dos maneras de pensar la educación no se ha dado y es urgente. Entonces, si nos ponemos a pensar ahorita, porque ya no son solamente los libros de texto, sino los planes y programas que entran en toda la educación básica, de educación inicial al tercero de secundaria, en 15 días, ¿sí?, ahorita los maestros van a requerir más apoyo que nunca, más apoyo para comprender este cambio paradigmático, que es muy profundo, más apoyo y recursos para poder impulsarlo, más claridad en los procesos que se han dado, porque no la ha habido, ¿sí?, en los CETES que han seguido este proceso de formación paralelo, desde enero para acá, no ha habido claridad, ¿sí? Entonces, para mí ahora sí que el punto central y mi contribución es que es esencial dos cosas: más recursos para los docentes y una mayor discusión en términos de ponernos de acuerdo en la educación mínima, en un proceso, digamos, de mínimos, que son mínimos, que podemos acordar mínimos entre estas dos partes que no se ponen de acuerdo desde hace 18 años. Muchas gracias. Gracias a la doctora Frade. Pues está con nosotros el diputado Carlos Iriarte y le pediría, por favor, que nos presente al siguiente ponente. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Siempre reconociendo este esfuerzo y reconocer el valor que implica el venir a externar algo que es tan relevante para nuestra sociedad, para estas y futuras generaciones, y particularmente en esta materia, que es uno de los grandes temas que debemos abordar, que es las matemáticas, porque si no queda claro en unos aspectos, en matemáticas ha quedado muchísimas dudas respecto de lo que viene para los nuevos libros de texto. Y me permito presentar a quien a continuación es el doctor Rogelio Valdés Delgado, quien es doctor en matemáticas por la Universidad Stony Brook en Nueva York, investigador del Centro de Investigación de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México, de mi estado, y actual presidente de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. El doctor Rogelio Valdés nos presentará su ponencia a partir de la experiencia en las matemáticas desde la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Bienvenido, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada quisiera agradecer a Más Aldana por la invitación, así como a la diputada Gabriela Sodi, a la diputada Ana Lilia Herrera y al diputado Jorge Triana por la invitación a participar en este foro, y bueno, y a todos los diputados y diputadas presentes en este foro. Bueno, el día de ayer hablaban sobre, digamos, los errores o algunas de las deficiencias de los libros de texto, especialmente en la parte de matemáticas, que es la que yo quiero platicar un poco. Antes que pasar a la relación con los libros de texto o lo que puede aportar la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, pues yo traía una breve presentación de qué es la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para que se pueda entender el contexto desde dónde trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, no sé si la mandé, pero no sé si la vayan a poder pasar, pero bueno. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas es un programa fundado desde hace 37 años por la Sociedad Matemática Mexicana. Surge cuando la Olimpiada Internacional de Matemáticas invitó a México a participar por primera vez en esa competencia. Esta competencia es la competencia más importante de matemáticas a nivel mundial. Participan 120 países aproximadamente. Y para competir en esta Olimpiada Internacional se requiere organizar una competencia nacional. Entonces, cuando se le invita a México, la sociedad funda o crea la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.
La OMM, voy a decir para abreviar, tiene 2 objetivos: promover la enseñanza creativa de las matemáticas en niños y jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria en todo el país, y, claro, seleccionar equipos que participan en competencias nacionales e internacionales, entrenando a esos niños al mayor nivel de excelencia posible. Ahí está la presentación. Hoy la OMM organiza 3 competencias nacionales y participa en 8 olimpiadas internacionales. Nosotros tenemos una estimación de llegar alrededor de 1 millón de niños en todo el país, es decir, como el 10% de la población, entre niños de primaria, secundaria y preparatoria. Y la OMM da entrenamientos gratuitos de matemáticas profundas a miles de chicos de 10 a 19 años en todo México, ¿no? A lo largo de todo el año. Y se llega a todos los estratos socioeconómicos presentes en poblaciones grandes, medianas, pequeñas, urbanas, etcétera. ¿Cuál es el impacto que la OMM busca en los jóvenes? Pues pretende impulsar el uso de las matemáticas de forma creativa, desarrollar el pensamiento crítico, el razonamiento y la imaginación, alejándose de la mecanización, ¿no? Esto es bien importante para nosotros. Los problemas que aplican no se resuelven aplicando una fórmula, sino mediante un entendimiento y un conocimiento profundo de matemáticas, elaborando demostraciones complejas. Y bueno, tenemos aquí unas habilidades humanísticas que se desarrollan en la Olimpiada, como curiosidad, confianza, convivencia, fortaleza, persistencia, y las habilidades cognitivas, ¿no? Creatividad, imaginación, razonamiento, pensamiento crítico. Nuevamente, yendo a los objetivos, pues impulsar el uso de las matemáticas en forma creativa, desarrollar el razonamiento y la imaginación, lograr que los alumnos de todo el país gusten del estudio de las matemáticas, o al menos que ya no les disguste, generar una atmósfera propicia para el estudio de las matemáticas en todos los niños y jóvenes de nuestro país, impulsar a los estudiantes que tienen habilidades matemáticas e intereses por aprender más profundamente esta ciencia, ¿sí? Entonces, aquí, a ver si ahorita lo adelantan aquí en la presentación, un ejemplo de cómo se presentan algunos problemas en la Olimpiada, ¿no? Promoviendo este estudio de forma creativa y desarrollando el razonamiento, ¿no? Creo que está en la siguiente, ¿no? Pero es un ejemplo de un problema sencillo, es un ejemplo de un examen de invitación que hacemos, digamos, no se ve ahí la figura, pero bueno, ¿por qué es importante la Olimpiada? Bueno, pues jóvenes participan, luego más jóvenes mejoran el nivel de matemáticas. Esto implica que más jóvenes con habilidades humanísticas y cognitivas, más jóvenes con aptitudes en ciencia. Ahí está el problema típico de un examen de primera fase, digamos, de la Olimpiada, muy sencillo, que el estudiante, ese es para niños de sexto, de primaria, primero de secundaria, muy sencillo que el alumno lo podría resolver de manera lógica, ¿sí? Y bueno, si se tiene jóvenes con más aptitud en ciencia, entonces genera matemáticos, científicos, ingenieros, economistas, humanistas y pues, un México más competitivo. La diferencia entre la metodología de la Olimpiada y la de la escuela tradicional, la que aparece o la que aparecía en los libros, pues era más de mecanización, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo de un problema que aparece en la escuela tradicional, que es calcular el área de un triángulo. Le dan el triángulo al niño, le dicen la base, la altura, y pues simplemente el niño le dicen, calcula el área. Y básicamente lo que tiene que hacer el niño o la niña es, pues, sustituir los valores, ¿sí? Entonces, lo que tiene que memorizar es la fórmula del área, ¿sí? Y aquí tenemos un problema similar para un niño de quinto, de sexto grado de primaria, en donde solamente se le dice, a ver, este cuadrado tiene del lado 2 y se pinta el triángulo verde y se le pregunta que calcule el área, ¿sí? Entonces, no solo el niño tiene que idear la manera de hacerlo, sino en algún momento va a tener que llegar a la fórmula del área, porque lo tiene que hacer fijándose nada más en una medida, ¿sí? Que es el lado del cuadrado, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de problemas que nosotros queremos que les presentamos a los niños para que ellos empiecen a desarrollar. Claro, en algún momento se les tiene que dar algunas bases, ¿no? Pero la mayoría de las cosas empezamos a que ellos las vayan descubriendo, ¿sí?
Bueno, esto ya es un poco más técnico, porque es importante para el país la Olimpiada. Bueno, si más chicos son educados en el pensamiento crítico y en el racionamiento profundo, tendremos mejores profesionistas. Y bueno, los chicos que son entrenados por varios años son más propensos a generar publicaciones en frontera de conocimiento, hacen doctorados, no solo en matemáticas, hemos tenido estudiantes que entran en ingenierías, en medicina, etcétera. Y bueno, una cosa, me imagino que han oído las noticias últimamente, pues México gana constantemente medallas, ¿no?, en estas competencias. ¿Cómo funciona la OMM? Pues tenemos presencia en todos los estados, en los 32 estados del país. Se tienen grupos de alrededor de 10, 20 profesores que son los que organizan la Olimpiada Estatal en cada estado. Hay muchos matemáticos voluntarios, algunos tienen doctorados, algunos son estudiantes, tenemos de todo. Y también participan alumnos universitarios y profesores de matemáticas de todos los niveles. Ellos entrenan a chicos y chicas en todo el país que van siendo seleccionados a través de la aplicación de exámenes para ir subiendo de nivel y ir progresando, ¿no? Y bueno, todo este trabajo es completamente gratis. Y aquí llego a este punto, que ya vamos un poco entrando a lo de los libros de texto. La Olimpiada también elabora mucho material bibliográfico. Sí, tenemos, digamos, 3 publicaciones. Una de ellas se llama los cuadernos de Olimpiada. Estos cuadernos de Olimpiada son en diferentes áreas de matemáticas preuniversitarias, desde álgebra elemental, geometría, combinatoria, conteo, aritmética, y algunos de ellos se usan ya como textos, los más avanzados se usan como textos en primer año de la universidad, que es el libro de geometría. Este libro de geometría se creó hace 15 años, ha sido muy exitoso, y ya quedó obsoleto. Los niños que participan en la Olimpiada ya se saben eso, digamos, ¿no? Esa es una serie de 15 libros de diferentes temas de matemáticas. Luego tenemos una revista Saloa, que es una revista que aparece cada trimestre. Hay problemas sencillos, problemas más complicados, y es para preparación para profesores y alumnos. Y un folleto anual de problemas introductorios, los problemas con los que un niño puede empezar a acercarse a la Olimpiada. Y me gustaría señalar esto de colaboraciones. Con esto de los materiales de los nuevos textos de matemáticas, pues la Olimpiada ya tiene alguna experiencia, sobre todo con San Luis Potosí. En el año 2000, entre el 2016 y el 2018 se estuvo trabajando con el Consejo Potosino de Tecnología, de Ciencia y Tecnología de San Luis Potosí, y con la SEP estatal. Y se crearon estos folletos. Estos folletos o libros son de actividades de matemáticas basados en los planes de estudio de los 6 grados de primaria y de los 3 grados de secundaria. ¿Sí? Hay un libro de actividades por cada grado, y las actividades están basadas en el plan de estudios o el plan de estudios que estaba. ¿Sí? Es decir, nos dijo Coposita, a ver, queremos que ustedes nos ayuden a que se puedan hacer las matemáticas más amigables a los estudiantes. ¿Qué nos proponen? Nosotros proponemos que el contenido que ustedes les van a dar, se los enseñamos de esta forma, ¿no? Y entonces, claro, no se puede cubrir todo porque es un folleto más o menos chico, pero se hicieron muchos problemas de actividades para los alumnos, para que vayan aprendiendo lo que se supone que se tiene que aprender, pero de otra forma, ¿no? Entonces estuvimos trabajando con ellos como 2 años, porque primero nos encargaron nada más el de quinto y sexto, luego les gustó, nos encargaron el de los otros grados de primaria, y después los de secundaria, ¿no? Entonces ahí hay un antecedente de trabajo de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas con contenidos de primaria y de secundaria en matemáticas. Y también estuvimos a punto de lograr un proyecto muy grande con CONAFE, ¿sí? CONAFE, Consejo Nacional de Fomento de la Educación, para escuelas rurales. Ellos también se acercaron a nosotros y nos dijeron qué les podíamos proponer. Hicimos un proyecto y se supone que íbamos a tener unas escuelas pilotos en 6 estados de la República, en ciertas comunidades rurales, y se les iba a entrenar a los profesores para que ellos pudieran enseñar matemáticas de esta forma, ¿sí? Desafortunadamente ya teníamos el proyecto listo y hubo cambio en la administración, no sé si de la SEP o de CONAFE, y el caso es que la nueva persona que llegó desechó el proyecto, ¿no? Entonces ese se quedó ahí en la tinta nada más. Y bueno, la Olimpiada pues organiza 3 competencias nacionales
que son a nivel preuniversitario, es el concurso nacional femenil, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, y tenemos una Olimpiada de primaria y secundaria. Sí, en todas estas Olimpiadas participan todos los estados del país. Es bastante conocido en todos los estados de la República. Y bueno, ya después de que se hacen los concursos nacionales, nosotros empezamos a preparar a los niños. Estos niños vienen preparados por sus estados, pasan las fases nacionales y ya nosotros los seguimos entrenando para participar en los concursos nacionales. Y bueno, eso sería como la introducción rápida de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Y bueno, nada más me gustaría señalar algunos puntos importantes con respecto a los textos, ¿no? Desde la Olimpiada nos parece una muy buena idea que por fin se abra el tema a debate, ¿no? A cómo enseñar matemáticas en este país. Pues es una excelente oportunidad para que sobre todo las autoridades conozcan cómo se enseñan las matemáticas en la Olimpiada, por ejemplo, o en otras instituciones, en la Olimpiada de hace más de 37 años y con excelentes resultados como se ha visto en los últimos años, ¿no? Ahora, ¿cómo se presenta a las matemáticas en estos textos nuevos o cómo se infiere que se deben usar? Pues es urgente que los profesores estén muy bien capacitados para usarlos como materiales de apoyo y no como material único, ¿no? Recordemos que el libro pues, no es el maestro y aquí es donde también la OMM tiene experiencia, porque nosotros tenemos un programa para entrenadores, no solo entrenadores que quieren entrenar y van a entrar a la universidad, sino profesores que ya tienen muchos años dando clases de matemáticas en secundarias, en preparatorias, y reciben cursos de parte de nosotros de cómo enseñar matemáticas, claro, y para entrenar a sus alumnos, ¿no? Si los profesores están bien capacitados, pues enriquecerán sus clases, por ejemplo, con los materiales que nosotros tenemos o con otros que haya, que no están reñidos con las páginas de estos libros de texto, ¿no? Sino son un gran complemento. Algo positivo es que por fin se intente plantear que la enseñanza de las matemáticas no se trata de que los niños memoricen operaciones ni que se conviertan en calculadoras, sino que utilicen la creatividad, aunque creo que sí falta un poquito en los libros, ¿no? Por ejemplo, aquí me gustaría mencionar el trabajo que se ha hecho en Perú y en Brasil, digo, hablando de Latinoamérica, porque nosotros competimos a nivel internacional, pero también competimos hay una Olimpiada Iberoamericana y los países dominantes en esta Olimpiada pues son México, Perú y Brasil. Pero Perú y Brasil ya tienen un programa federal en donde el primer examen de Olimpiada se aplica en todo el país. Esto es en Brasil. Sí, lo aplican a 18 millones de niños porque lo hacen desde el gobierno. Sí, eso es una de las cosas que hemos intentado nosotros con la SEP. Nos hemos acercado varias veces y no hemos logrado tener ni siquiera pues, una apertura para discutir este tipo de proyectos. Entonces, bueno, la OM no solo son concursos nacionales, ¿no? O internacionales, sino es la culminación de todo un programa educativo que se realiza permanentemente durante todo el año. Es importante decir que esto de enfrentar a los alumnos con problemas o situaciones nuevas es algo que en las Olimpiadas, en particular en la de matemáticas, se hace desde sus orígenes. Es un requisito per se. En la Olimpiada y en la UMEB, la UMEB es la Olimpiada para niños de primaria y secundaria, se ha cultivado, estudiado e impulsado. Mostrar e invitar a niños y jóvenes a trabajar de esta manera las matemáticas ha sido fructífero, que con pocos conocimientos de matemáticas pueden comprender, analizar y resolver problemas nuevos para ellos, y que profesionales no lo resuelven, y direccionar y seleccionar o crear situaciones atractivas para ellos. Siempre se ha insistido en muchos foros, reuniones con la SEP, con ACID, etcétera, de la Olimpiada con ellos, de las ventajas de trabajar así las matemáticas. Recientemente, en una reunión con la Subsecretaría de Educación Básica, esta reunión fue en febrero tal vez, se solicitó apoyo financiero y se les ofreció a cambio la publicación de libros de matemáticas para sus niveles con ese enfoque. Se les mostraron avances de unos y digamos que no, pues, que nos ignoraron, no tuvimos respuesta alguna. No hemos intentado mucho el trabajo colectivo de grupos o de equipos. Algunas veces se intentó, pero con carácter recreativo de integración o convivencia entre los alumnos y era muy aceptable. Bueno, y finalmente, ¿qué pueden encontrar en la Olimpiada? Pues apoyo para mejorar los textos. Se pueden generar muchas actividades más reales de las que por ahora tienen y menos pretenciosas o más cercanas a los alumnos o pretenciosas, pero con actividades inmediatas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rogelio, y con esto damos por concluidas las participaciones de los ponentes del día de hoy, que amablemente
nos han permitido esclarecer muchos de los datos y muchas de las dudas. Y en este momento me gustaría que diéramos paso a las preguntas, si es que las hubiera, y que también nuestros ponentes vayan preparando además de contestar las posibles preguntas, un mensaje de cierre en donde le quede muy claro a todas las personas que nos están viendo a través del canal del Congreso, a través de YouTube, todo lo que el día de ayer y el día de hoy hemos intentado plantear de manera sistemática, pero sobre todo, como lo dijimos al principio, un tema que sería en lo técnico, que preferimos que estas participaciones caben en lo técnico y dejemos afuera la parte política. Y yo quisiera, antes, para que en lo que nos pasan las preguntas, decir que los libros de texto gratuitos se fundamenta en un plan de estudios, para que nos quede claro por qué salen los libros de texto gratuito ahora. Hay una fundamentación en el plan de estudios publicado el 19 de agosto del 2022, es decir, el año pasado, y que esto, lo que nos decía la doctora Frade sobre el tema de los campos de acción que ella manejaba como los espacios de acción, en donde es el aula, la comunidad y la escuela, vienen plasmados también, doctora, en la Ley General de Educación, en donde se plantea que la comunidad es el centro del aprendizaje. Y esto quizá pudiera parecer para algunos bueno o malo. Y hay algunas reflexiones en las que nosotros hemos estado investigando o reflexionando, en donde se plantean dos problemas específicos en el tema de los libros de texto gratuito. La primera es el tema pedagógico y de implementación, que recae necesariamente en nuestros docentes como el primer y el último filtro, y ya lo decía la doctora Frade. Y el segundo es en un tema ideológico, porque pareciera que estos oprimidos de los que hablaba en la propia plática la doctora Frade, es un resultado de lo anterior neoliberal, es decir, los que predominaban ahora se van a la otra parte, a la contraparte. Y entonces aquí surge el tema si en realidad los equilibrios no son necesarios para el planteamiento de un diseño de libros de texto, o necesariamente tendríamos que irnos al otro lado de la banca. Y en donde se encuentran, además de las personas con discapacidad, donde están todos estos saberes que sí están reflejados mucho en lo que hoy quizá las personas que nos vieran, porque hay dos exposiciones sobre matemáticas, porque refiriéndonos a lo que acabamos de decir, en estos saberes de la comunidad, sí es muy bueno tener esas creencias personales o de los pueblos originarios o de la misma comunidad, pero debemos de saber y de recordar, y ayer lo decía Alma Maldonado, lo decía Irma Villalpando, la parte científica está comprobada, y realmente entonces ahí es donde entra el pensamiento matemático y donde entra pues este paso que le damos a la ciencia. Entonces, habría que hacer estas evaluaciones y estas consideraciones. Esto no quiere decir que no estén planteados algunas de las situaciones que tendríamos que estar rescatando, pero prácticamente yo cerraría mi comentario para darle paso a las preguntas y las respuestas de nuestros expertos. Es que tenemos dos retos, y el primero es ideológico, por lo que acabamos de comentar, y el otro tema es pedagógico y de implementación. Entonces, así es que si tenemos preguntas, muy bien. Bueno, primero vamos con la compañera. El nombre, por favor, y su pregunta. Desde el nivel jardín de niños, estancias infantiles y hasta posgrados. Yo soy maestra talachera, por eso me atrevo a tomar el micrófono. Los maestros, que habemos muchos, y estoy de acuerdo con la narrativa de la doctora, disculpen, siento mucho no haber llegado a tiempo, pero no nos confrontamos con el conocimiento. Nosotros los maestros, que vivimos los retos día a día,
No sabemos si tiene colores o no, sabemos que tenemos que resolver problemas en varias dimensiones. Sufrimos la dimensión administrativa, y digo sufrimos porque hay muchas incongruencias, como la improvisación. Sufrimos la cuestión política, ¿sí?, que incluye las narrativas que muchas veces confunden y que eso no tiene que ver nada con la realidad operativa, ni menos con la solución. Por eso me encanta que este foro sean invitados expertos teóricos, algunos o como los de hoy me parece, más vinculados a la realidad, que esa es una situación que yo me atrevo a señalar como un punto. Creo que nuestros posgrados y nuestros especialistas tan especialistas se cierran a la realidad del aula. Y se los digo porque están hablando con una maestra muy formada, que ha buscado esos grados para sobrevivir en lo administrativo, no para mi conocimiento técnico. Y creo que ponen al centro la dimensión técnica pedagógica. Ojalá que invitaran a más foros de estos, a maestros respetables. Digo, sin irnos tan lejos, yo conozco una maestra del Cinvestav, que la maestra decidió regresarse con todo y su doctorado a seguir trabajando en una zona escolar y que implementó una estrategia entre pares hacia las matemáticas. Y como nunca tenemos tiempo de todo esto, los maestros, en 20 minutos creaban las estrategias y subió el nivel. Entonces, los maestros sabemos trabajar en unidad. No nos metamos en cosas que son peligrosas para el avance del país. Y a mí me parece, y esto sí es una narrativa y una posición muy personal, a mí me preocupa mucho que la experiencia ganada en décadas de muchos maestros se esté tirando a la basura. Nuestros maestros nuevos, y lo estamos viendo, tienen fallas en cosas básicas como es el manejo de la didáctica y el mecanismo de la didáctica. Entonces, en ese sentido, yo sí invito, felicito a las personas que convocaron este foro a que sigan convocando, por favor, foros, pero no solamente esto, necesitamos conocer, y es una petición, el dato de la doctora, el dato del doctor que nos viene a hablar de esta estrategia tan maravillosa, porque ¿saben una cosa? Los maestros siempre buscamos resolver. Y con nuestros salarios que nunca han sido reales, vemos cómo, pero conseguimos la información, porque tenemos conciencia de que lo que tenemos no es nada fácil. Y somos lo suficientemente necios y con suficiente amor a nuestro trabajo. Entonces, yo sí conmino a este foro a que sigan creando, y lo hay, estrategias accesibles a los maestros, porque estamos en un mundo y en un momento muy complicado. Yo no creo que lo anterior se deseche, como tampoco creo que todo lo nuevo hay que desecharlo. Entonces, yo conmino a que hablemos más sobre la integración y vinculación de saberes. Muchas gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien más? Por favor, el diputado Carlos Iriarte. Gracias. Yo quisiera centrar mi pregunta. Primero, reconocer el esfuerzo de las y los docentes en el país que finalmente van a llevar a cuesta este proceso, como otros tantos han llevado, y salvando estos factores multidimensionales que tienen, no nada más en las zonas urbanas, en las zonas rurales, y los alcances que tiene su trabajo. Reconocer el trabajo de las y los docentes, primero que nada. Y segundo, se habla mucho de un México de oportunidades, y recién se habla mucho también de este México ahora con el nearshoring, con el acercamiento de empresas a nuestro país en este Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, que ha brindado muchas oportunidades a muchas y a muchos mexicanos. Si queremos un México más científico, entonces mi pregunta, porque es un gran espacio de oportunidad, es ¿qué se advierte o cuáles son las ausencias en matemáticas, particularmente en los libros de texto? Mencionaba el doctor Rogelio Valdés de las Olimpiadas.
Pero para llegar a las Olimpiadas necesitamos capital humano, o sea, reconocerlos, conocerlos y desarrollar sus habilidades cognitivas. Estos libros de texto, los de primaria, pero particularmente los de secundaria, que no se ha abordado mucho ese tema, porque en los de secundaria es donde viene un pensamiento más crítico, viene una serie de variables. ¿Cómo desarrollar estas habilidades y desarrollar esta capacidad de las y los niños para poder encontrar su vocación de vida y que no sea casuístico, ni aleatorio y menos circunstancial, en palabras llanas, que sean garbanzos de a libra, cuando podrían ser muchas y muchos mexicanos los que estén en un México más científico? Mi pregunta es, ¿cuáles son lo que se advierte en materia de matemáticas? ¿Cuáles son los aciertos? Porque hay que reconocerlo. ¿Y cuáles son los vacíos que tiene en materia de matemáticas los libros de texto primaria y secundaria? Y concluirá con esta anécdota, un poco regresando al tema de los costos de los útiles. Que no nos gane la coyuntura, porque ese va a ser el debate en el próximo mes, los costos de los cuadernos y los útiles. Subió más del 45% el valor de los insumos para escolares del 2019 a la fecha. Pero como vieron la pandemia, los papás no están actualizados en los costos, en la realidad, o sea, en la inflación. Lo van a vivir y lo van a padecer ahora recién ingresen a escuela, porque van a pedir, finalmente se va a habilitar el año escolar de manera regular. El año pasado no fue así. Entonces, esta coyuntura no nos vaya a distraer de lo sustantivo que es lo que acabo de preguntar. Muchísimas gracias por su respuesta. Doctora Frade. Bueno, yo creo que en esta lógica del paradigma otro, ¿verdad? Efectivamente, las grandes perdedoras son las matemáticas. Y sí hay un aspecto ideológico y hay que entenderlo. O sea, desde este paradigma de las epistemologías del sur, todo lo que es positivista, cuantitativo, se rechaza. Entonces, y además se tiene que ver como algo muy pragmático. Entonces, lo que se hizo con las matemáticas no fue desaparecerlas, no es que desaparezcan, es que cuando se subsumen en el campo formativo de saberes y pensamiento científico, deja de haber un énfasis específico para el desarrollo de las matemáticas. Y la crítica que hemos hecho muchos es que las matemáticas como tales, pues son un lenguaje y una capacidad de desarrollo propia de cada niño, de cada niña y de todas las personas. Entonces, no, o sea, para mí el error fue que no tenemos un campo específico que debió de haber tenido, que se llama pensamiento matemático. Así como tenemos saberes y pensamiento científico, debieron de haber puesto saberes y pensamiento matemático. ¿Por qué saberes? Porque sí es cierto que hay contribuciones muy padres de las etnomatemáticas, sobre todo para las matemáticas muy básicas, para contar de otra manera, para ver las figuras geométricas de otra manera. Hay cosas padrísimas que se pueden trabajar con los niños y que sí son incorporaciones de los pueblos indígenas a este país y que hay que considerarlas. Pero sí tienen sus límites y eso hay que reconocerlas. Y tienen sus límites en términos de llegar a procesos de abstracción más profundos, más fuertes, que sí provienen de las ciencias o de las matemáticas como disciplina propiamente dicha. Entonces, lo que hay es una gran reducción, hay una gran reducción de los contenidos de matemáticas a lo largo de todo el plan de estudios, particularmente en preescolar y en primaria. Eso es lo que sí espanta y eso es como el gran reto que yo siempre les he dicho a los docentes, hay que trabajarlo en la perspectiva del codiseño, ¿no? ¿Qué es el codiseño? Bueno, está el programa sintético que establece los contenidos obligatorios nacionales para todas las escuelas y el programa analítico que se construye en cada escuela. A partir de los problemas se identifican los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, es decir, los objetivos que hay que trabajar para responder a ese problema, para resolverlo. Esa es la lógica, ¿no? Es una lógica, de hecho, androcéntrica de Paulo Freire, que hace un adulto, tengo un problema, busco el conocimiento y lo resuelvo, ¿no? Es la lógica que está en los libros. ¿Sí? O sea, tengo un proyecto, busco el conocimiento en múltiples saberes o en múltiples, en nuestros saberes o múltiples lenguajes. Esa es la lógica del diseño. Pero, como se meten las matemáticas para resolver problemas muy concretos, se reducen. Hay una reducción real, ¿sí? Entonces, yo la verdad, o sea, le hubiera apostado a que hubieran generado saberes y pensamiento matemático, hubiera incluido las etnomatemáticas como aportación de los pueblos indígenas, hubiéramos ido más allá, ¿no? Pero bueno, no quedó.
¿no? Yo creo que eso es algo que sí tienen que rectificar tarde que temprano, porque así como están, no es que desaparezcan, es que se reducen, ¿sí? Y se reducen dos cosas importantes. Se reduce la cantidad de contenidos que deberíamos de estudiar, como todos los niños y niñas mexicanos, como todos los niños del mundo, pero además la especificidad propia para enseñarlas, porque algo que sí tienen las matemáticas es que se deben de aprender de una manera específica. No se aprenden igual que las ciencias. No es un experimento, o sea, no es un proceso de construcción de conceptos. Es un proceso, sí, de construcción de conceptos con un lenguaje distinto que sí existe y cada vez es más complejo. Entonces, para mí sí queda como reto y yo invito a todos los docentes de este país a que en sus codiseños consideren a las matemáticas específicamente, porque sí hay ausencia de ellas. Gracias, doctora. Gracias, diputado. Maximino. Bueno, quería, si no hay otra pregunta más, yo también quería hacer una intervención, un poco explicando lo que nos acaba de decir la maestra o lo que acaba de puntualizar la maestra. Todas las personas que fueron invitadas al foro, todas, las de ayer y las de hoy, además de tener conocimientos teóricos y técnicos, tienen gran experiencia impartiendo clases durante años y en muy diferentes niveles. Yo creo que esa fue una de las características que buscábamos, no solamente que fueran teóricos, sino que tuvieran experiencia que respaldara toda su teoría. Y por supuesto que también invitamos maestros, pero pues no vinieron, ¿no? Sí, pero estuvieron invitadísimos, varios, pero no vinieron, al menos no como ponentes, ¿no? Los tenemos aquí con nosotros, pero no como ponentes. Están invitados todas las personas que quieran participar en esto, pero coincido con usted en que pues hay que seguir invitando, hay que seguir haciendo esto. En lo que no coincido es en la tercera persona, ¿no? Sigan invitando, sigan promoviendo foros. No, es un problema de todos. Vamos a hacer foros, vamos a seguir invitando entre todos, ¿no? Porque si no, delegamos ahora una vez más la responsabilidad en alguien que siga haciendo las cosas. Y esto pues es de interés, creo que ha generado mucho interés en muchos sectores de la sociedad y todos tenemos que convocar y seguir invitando. Por otro lado, los ponentes, quería hacer énfasis también en, además de tener mucha experiencia docente y dando clases, todos los de ayer y los de hoy, han participado en el desarrollo de técnicas especiales en educación, como lo son las Olimpiadas de Matemáticas, como lo son el trabajo de la doctora Laura Frade, de Gaby de la Torre, el doctor Barradas, que presentó por Zoom. Él es parte de los docentes que preparan a los muchachos a que vayan a las competencias internacionales. No es la educación tradicional, creo que no quedó muy claro, pero si no ahorita lo explico, qué es Pauta. Es un programa, las siglas significan Programa Adopta un Talento. Buscan niños en todo el país que tengan habilidades y a través de este programa se potencia. No con una educación tradicional y con una educación especial. Digo, no con una educación tradicional, sino con una educación especial. Las Olimpiadas de Matemáticas también tienen una educación especial en matemáticas. Es decir, educar a los muchachos para que sean exitosos, para que ya se sabe hacer. Tenemos gente que lo hace, tenemos gente que tiene mucho tiempo en el campo haciéndolo y en Pauta hay casos muy, muy exitosos, casi todos los casos que han atendido son muy exitosos, muchachos que llegan a tener una carrera profesional, bien acomodados, posgrados en México o en el extranjero, las Olimpiadas de Matemáticas, acaban de regresar con medallas, ¿no? Los muchachos de
medallas de oro, de plata, muchos galardones. Están preparando gente que puede integrarse eventualmente en un mundo muy competitivo. Y yo creo que eso también hay que discutirlo, es el cambio de paradigma que mencionaba la doctora Laura Frade. México no es un país aislado. Este cambio de paradigma trata mucho de que las personas vayan y colaboren en su comunidad, en fin. Pero cuando tengan que llegar al mercado laboral, de alguna forma, no van a competir contra una persona de su comunidad. Es muy poco probable que eso pase. Van a competir contra un extranjero, contra alguien que viene de otro lado, un japonés, un coreano, ¿no? Y México tiene que preparar a los jóvenes para ese mercado laboral. No solamente para que trabajen en su comunidad y entiendan los problemas de su comunidad y que aprendan de manera utilitaria el conocimiento que les va a servir para resolver un problema de su comunidad, porque entonces nunca aprenderían cómo están bien ordenados los planetas en el sistema solar. ¿Eso para qué les sirve? Desde el punto de vista de la comunidad. Entonces, en esta preparación para que los muchachos eventualmente puedan incorporarse a un mercado laboral muy competitivo o a universidades muy competitivas, pues se les tiene que preparar para eso. Y tenemos especialistas en México que ya lo hacen y que están dando unos resultados excelentes y que esos métodos educativos están comprobadísimos. Y ahorita el cambio de paradigma lo que va a hacer es, sin tener resultados, sin tener comprobación, sin tener pruebas piloto, va a cambiar esos métodos. Y es esa es la preocupación que todos estamos teniendo, que vemos venir a que métodos que están súper comprobados para educar a los jóvenes y no involucrarlos en el mercado neoliberal o en el mercado conservador. No es eso, es involucrarlos en el mercado real de trabajo, en los campos de estudio reales, en las oportunidades que hay actualmente. Eso ya se tiene. Y entonces, y se tiene en comunidades de todo el país, en escuelas de todo el país, en todos los estratos sociales, es decir, ahí está ya una inclusión muy grande de todas estas técnicas que están súper probadas en México, que funcionan. Y los ponentes que acaban de hablar hoy, pues lo dejaron muy claro, ¿no? Y el paradigma que está basado en la comunidad, pues está pensando que la gente no va a salir de su comunidad. No lo sabemos, ¿no? No sabemos bien porque no nos hemos sentado a dialogar todavía con estas personas de la nueva escuela mexicana. También fueron invitadas a este foro, pero no vinieron. Entonces, las ausencias en matemáticas pues son las que van a hacer a México o a los estudiantes un país competitivo. Y eso no debería de ser, porque ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? El doctor Rogelio, el doctor Barradas, Gaby de la Torre, ya saben cómo hacer. Y eso no quiere decir que esto está peleado con la nueva escuela, como decía la doctora Laura. Se puede tomar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y eso es lo que queremos. Gracias. Gracias, Max. La diputada Ivonne Díaz, por favor. Muchas gracias por la oportunidad de poder manifestarme aquí, diputada Sayonara. Felicitarte por el desarrollo de la reunión el día de ahora. Desde ayer que tuve la oportunidad de estar aquí acompañando a todos los ponentes. Regreso hoy con la intención de opinar, de felicitar de nueva cuenta a todos los ponentes y de dar una pequeña opinión, si es así permitido. Como diputada de esta legislatura, me siento muy comprometida con este país, porque no cualquiera es diputado. Es un grupo muy selecto y necesitas aportar y dejar un beneficio en lo que dura tu legislatura. Yo soy de Nayarit, soy de provincia. Tengo una imagen que Nayarit está muy atrasado en la educación.
Yo aquí no sé si sea crítica constructiva o crítica destructiva. Yo sí podría opinar que estamos aquí puros diputados del PRI, preocupados, manifestando realmente el futuro para México, y que la integración de la Comisión de Educación aquí en la Cámara es de todos los partidos, y que noto la ausencia de muchos de ellos, lo cual es preocupante porque todos somos iguales y tenemos la misma responsabilidad. Dos, este tipo de foros que sirvan para que se deje huella, no venir en este momento a tomar ni la foto ni una opinión y que quede sin respuesta. Yo creo que el tema de los libros de texto es verdaderamente preocupante. Les aclaro, yo no tengo hijos, pero soy mexicana, soy diputada y estoy preocupada por los que sí tienen hijos en esa etapa, en donde la ausencia de matemáticas, todas las materias, considero la gramática está perdida, la escritura, el lenguaje. Estamos hablando de poder tener la impresión de libros en el lenguaje de varias etnias nacionales, que para que apoyemos a pueblos indígenas, estamos dando una opinión. ¿Y lo bilingüe qué? Estamos desaprovechando la coyuntura de estar a un lado de Estados Unidos, donde debería de ser obligatorio que los niños tengan una educación bilingüe. Estamos preocupados, sí, por temas de inclusión, de acuerdo. Vamos con la modernidad, con la globalización, pero en esa inclusión, para aperturar la mente a una educación sexual integral, estamos descuidando otros aspectos de valores, de morales, de ética, de matemáticas, de historia. Estamos muy, muy abajo en la cultura de nuestro país. Esto es preocupante. Si no se hace algo desde la Secretaría de Educación, desde toda la unidad de lo que signifique para México educar a las generaciones futuras, México seguirá en el retraso. Yo invitaría a través de este foro, tomando esta oportunidad que me brindan ahorita de dar la opinión, de invitar a todos a que hagamos un frente verdaderamente fuerte que contenga esta polarización que se ha expresado en estos nuevos libros de texto. En segundo lugar, en aportar modificaciones que sí beneficien este sector, sobre todo de la primaria. La infancia es la que marca todo el futuro de México, la vida de todos los que son niños ahorita y que van a ser formadores adultos en un corto plazo. Lo que hagamos ahorita dará resultados. Estoy a la orden en lo que yo pueda participar, hacer, detener, combatir, proponer. Me llamo Ivonne Díaz Tejeda y estoy en esta legislatura con mucho orgullo para que resolvamos este tipo de problemas desde todas las comisiones. Muchas gracias por la oportunidad, diputada Sayonara, y felicidades a todos. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, yo creo que daríamos la oportunidad a que los ponentes pues vayan cerrando con como ellos crean. Vamos a empezar con, vamos a continuar el orden en el que fueron apareciendo. Por favor, la doctora Gabriela de la Torre. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo he aprendido muchísimo en este foro. Creo que el ánimo, y es lo que yo me llevo, es un ánimo de construcción, un ánimo de mejora de las escuelas de niños, niñas, jóvenes que espero, estoy segura que nos están observando, todavía son vacaciones. Y yo quisiera justamente en este mensaje de cierre hablar justamente de cómo este cambio de paradigma del que nos habla la doctora Fradi, que creo que muy claramente se establece, ¿no? Y creo que nos deja mirar lo que estamos viendo en el día a día hoy, hace o nos da esta oportunidad de repensar la educación, ¿no? Recordando que los maestros y las maestras tienen un compromiso. Creo que eso ha sido una permanente en el diálogo que hemos tenido aquí.
pero que también es cierto que hay que saber acompañar, ¿no? Y como bien decían, Pauta justamente es un espacio construido por niños, niñas y jóvenes, pero también por los docentes que hacen que esto ocurra en las escuelas, ¿no? Son los docentes quienes se acercan, con quienes nos hemos sentado desde hace 15 años a decir cómo podemos hacer que la indagación forme parte de el día al día, ¿no? Y que con Olimpiada de Matemáticas, con la Sociedad Mexicana de Matemáticas, también nos hemos sentado a reflexionar cómo sucede. Creo que es una preocupación de todos, ¿no? Y de cómo llevarlo con la realidad que tenemos y la complejidad del aula. Creo que este acompañamiento que daremos nos permitirá mirar. Yo espero que, como ha sido en estas últimas semanas, y creo que ha ocurrido, el diálogo de la educación, el espacio, el tema de la educación esté en todos los espacios, en la casa, en la comunidad. Yo estoy segura que en muchas casas, como nunca se ha venido hablando de la educación, no perdamos ese diálogo, no tenemos que ser expertos para poder mirar la escuela donde estamos, para poder aportar, para entender qué está sucediendo en la escuela de nuestros hijos. Yo sí tengo una hija pequeña y justamente en esta preocupación, siempre pensando cómo se está llevando, cómo se puede mejorar. Y esperamos desde Pauta, creo que la oportunidad también es pensar que el conocimiento es construido de todo, ¿no? Estamos pensando en un espacio donde también desarrollamos habilidades socioemocionales que tanto se habían priorizado, ¿no? Un espacio donde las matemáticas, la lengua, pero también el arte y la educación física tienen un peso equitativo, y quiero rescatar la palabra y agradecer la invitación de la diputada Sayonara, el equilibrio. Creo que el equilibrio es lo que yo me llevo, ¿no? En general. Y en este equilibrio, Pauta quiere aportar para justamente, como uno de estos fundadores, el doctor Frank, quien ha sido también partícipe de estos foros, ¿no? Nos decía, ¿cómo hacemos que esta fuga de cerebros que hay en nuestro país, esta fuga de cerebros interna? Pauta abre espacio para todas las niñas y todos los niños que quieren hacer ciencia, como hacen deporte, como hacen arte, por gusto, por conocer a otros niños que están ahí. ¿Cómo damos oportunidad para que lleguen a donde quieran llegar? Que el lugar donde naciste no sea una limitante para lo que tú puedes ser, ¿no? Y entonces desde ahí creo que viene un diálogo fuerte. Espero que continúe, como bien dice la diputada Ivonne, que esto no sea un día, sino que podamos acompañar este proceso, mirarlo, repensarlo y avanzar. Muchas gracias. Gracias. Continuaríamos, por favor, con el doctor Ignacio Barradas. Muchísimas gracias, con todo gusto. Quiero, por supuesto, iniciar agradeciendo a todas y a todos los que facilitaron este foro y este inicio de discusión que ojalá continúe. Quiero subrayar el hecho de que, si bien los libros de texto gratuitos son un elemento importantísimo, hay uno más importante. Se mencionaron ya varias ocasiones, pero a veces parece que se nos olvidan entre líneas. Son los profesores. Si los profesores no reciben la ayuda, si los profesores no reciben la formación, no reciben el apoyo, los mejores libros no van a funcionar. Podemos tener los mejores libros del universo y no va a servir de nada. Quien enseña, quien da el ejemplo, quien muestra, es el profesor. Pensemos cada uno de nosotros. ¿Qué decía tu libro de cuarto de primaria? Tal vez no sabemos. ¿Quién fue tu profesor o quién fue tu profesora de cuarto de primaria? Yo me acuerdo exactamente quién era mi profesora, me acuerdo exactamente las cosas que me dijo cuando me llamó la atención. El profesor es el que lleva el libro de texto al ser humano. Entonces, si bien el foro tiene un tema importantísimo, creo que entre líneas no debemos olvidar, y lo deberíamos poner quizá en el frente, es el profesor, la capacitación a profesores. Yo he tenido la fortuna de trabajar con miles de profesores y siempre terminan diciendo, qué maravilla, ¿por qué no me dieron esto antes? ¿Por qué no se repite? ¿Por qué estas capacitaciones no tenemos más? ¿Por qué no nos dan más chance de tener material? Entonces, quiero agradecer a todos el esfuerzo y quisiera invitarlos a que salgamos del libro y nos vayamos hacia los profesores. Valen oro, nuestros profesores son los mártires de la educación. Todo mundo tenemos uno o muchos profesores a los que les debemos mucho de lo que hayamos hecho en la vida, y eso se va a repetir. Los libros van a pasar y van a desaparecer, los profesores van a quedar. Entonces, sí, trabajemos por los mejores libros posibles,
Se mencionaron hoy muchas características importantes, muchas cosas que se podrían trabajar, pero trabajemos mucho con nuestros profesores, démosles herramientas y démosles espacios y foros, como nos decía la compañera profesora, para poder trabajar cualquier cosa que se discuta, que ellos la puedan convertir en realidad. Ellos son finalmente nuestros magos. Y yo quiero agradecer, aunque no estén por aquí, a todos mis profesores porque les debo la vida. Mis libros fueron buenos, fueron malos, no lo sé. Mis profesores fueron maravillosos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, doctor. Continuamos con la doctora Laura Frade Rubio, por favor. Invitado, perdón, antes que nada quiero agradecer que se me haya invitado a este foro. Fue para mí, digamos, muchísimas gracias por haberlo hecho. Fue un honor haber estado aquí. Yo quiero hacer énfasis en que los libros ya llegaron a las escuelas, los planes y los programas ya están ahí. Va a ser un año difícil, complicado, hay que darle todo el apoyo a los docentes, a los directores y a los supervisores. Ahorita me comentaban, me enviaban mensajes y me decías, los supervisores, no te olvides de los supervisores que también hemos recibido todo el proceso de capacitación en nuestra espalda y que tenemos que hacer que los derechos de los niños y de las niñas pues se respeten al máximo. Entonces, creo que es importante que tengamos en claro que en este país la educación ahorita que está precisamente, ¿no?, en el ojo del huracán, pues tiene que ser responsabilidad de todos y tenemos que darnos la tarea de apoyar principalmente a aquellos que enfrentan ahorita la polarización, que son los supervisores, los directivos y los docentes frente a grupo. Desde esa perspectiva, a mí me queda claro que sí es cierto que el docente, aunque actualmente se le reconoce una autonomía y puede decidir sobre el diseño didáctico que va a llevar al aula, y que esto implica una gran responsabilidad porque tiene que utilizar esos libros, que tiene que hacer un codiseño de aquello que no está o que no está presente, pues sí creo que es súper necesario apoyarlos en estas tareas que ahora van a asumir, que son nuevas. O sea, asumen la tarea de contextualizar, de utilizar libros de texto nuevos, de incluir aquello que no está o que tiene que ser corregido por parte de en los propios libros, que tenemos que reconocerlo. Si hay errores, hay aportaciones muy padres, pero sí hay errores. Entonces, desde esa perspectiva, pues a los docentes que nos escuchan, a las docentes, supervisores y directivos, apuéstenle a identificar realmente en ese codiseño que van a hacer lo que falta, que no está de las matemáticas. Hay otras cosas que no se han tocado, como la conceptualización que se tiene de la democracia, de la formación cívica y ética y de la educación física particularmente. Creo que estas cosas las tenemos que discutir, las tenemos que abrir también y las tenemos que tocar. Y por otra parte, pues que la sociedad apoye a estos docentes que van a estar hoy con esta tarea, porque mucha de la tarea de la nueva reforma se les da a ellos. Muchísimas gracias. Y a ellas. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, doctora. Pues concluiríamos con el cierre del doctor Rogelio Valdés, por favor. Sí, bueno, nuevamente quisiera agradecer a todos y a todas por la oportunidad. Digo, estos foros es una experiencia nueva para mí, desde la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Y entonces, bueno, ya han hablado de la importancia de los profesores y de pues, los fallos que pueden tener los nuevos libros. Entonces, yo solo quisiera enfatizar en la resolución de problemas de tipo Olimpiada, ¿no? Creemos que eso hace que los alumnos fortalezcan su imaginación, ingenio y razonamiento lógico. Todo esto les sirve para su vida cotidiana al enfrentar muchos otros problemas que nada tienen que ver con las matemáticas. El estudiar matemáticas debe ir mucho más allá de aprender aritmética, mecanización y fórmulas. Por todo lo anterior, las matemáticas con el enfoque de resolución de problemas deben ser un tema central de la educación. Muchas gracias a todos. ¿Alguien más quiere, diputada, diputados? ¿No? Bueno, pues entonces agradecemos muchísimo su asistencia, agradecemos a los ponentes, a los y las ponentes, a los y las diputadas que nos abrieron el espacio. Como decía la maestra, esto es el inicio, tenemos que continuar con este tipo de discusiones que vayan para adelante con el objetivo de pues, mejorar la educación de los niños en nuestro país. No tengo palabras para agradecer.
a todos los participantes, los de ayer, los de hoy, a todos los asistentes, tanto presenciales como los que nos están viendo o nos vieron después por redes sociales. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues vamos para adelante. Gracias. Si nos tomamos una fotografía, por favor, ya de cierre. Muchas gracias. De esta manera es como concluye este foro con esta fotografía oficial que se está realizando en este salón de protocolo del edificio C de esta Cámara de Diputados. Este foro se tituló pues libros de texto gratuitos para una educación, una futura educación, un evento convocado por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, comisión que la preside la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo, integrante del PRI. En esta ocasión pudimos ver que como moderadora estaba la diputada Sayonara Vargas, integrante igual del PRI y secretaria de esta comisión, donde el objetivo de este foro es analizar pedagógicamente pues estos libros de texto que se van a entregar el día 28 de agosto para el ciclo escolar 2023 y 2024. Unos libros de texto que se pueden consultar a través de la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto gratuitos CONALITEG, ahí para que cualquier persona los pueda consultar y pueda revisar la información. Este foro tuvo este objetivo y por ello es que se citaron a 4 especialistas de diferentes materias, entre ellas ciencias y matemáticas, para analizar el contenido de estos libros de texto y también hacer preguntas con los principales beneficiados o afectados, que serían los maestros, quienes mencionaron que ellos no ven colores y es por ello que se tiene que apoyar a la educación en México para así garantizar el futuro de todas y todos. Eso sería todo por mi parte y en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les agradecemos habernos sintonizado y los invitamos a continuar con la programación del canal El Congreso. Hasta la próxima.